Sí, sí hay racismo en Cuba. No, ¿por qué? Tú me caes muy bien y todo, tú eres muy buena gente, pero tú sabes cuál es el problema, que tú eres negro. Yo no quiero un negro para la hija mía. Hi guys, welcome back to our channel. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, cualquier tiempo. Hello, I am Marisa, and well, Joel is still... Joel, tú no tienes nada. Mira, ve la espalda, Tú no vamos a tienes mirar para acá. nada. Lo que tú tienes es músculo que Mira, mira. Oh my god, you're so Thank you. So, today we're going to be talking about a topic that's really controversial, but a topic that you guys wanted, you guys requested on my Instagram, and it's a topic that requires a lot more than just one video, because I really don't think that one video is enough to discover the complexities of racism in Cuba. I got the idea to do this YouTube video, frankly, because I've seen a lot of articles lately about racism in Cuba written by people who aren't Cuban, and even Instagram, so self-proclaimed in Cuba experts come down here and do content series on race. Pero I think a lot of these articles and a lot of these content series lacked a perspective that is inherently, bueno, Cuban. I believe race is viewed differently all around the world. And race in a particular country is based on its history. And American history is not the same as a Cuban history when it comes to race. Of course, everywhere around the world there's racism, but that's not for me to explain, that's for these Cubans that I interviewed to explain. So in this video series, this first video series, we're gonna go out on the streets of Cuba and ask people what race they identify with, if they think there's racism in Cuba or not, and if they've ever personally experienced or seen racism in the country. Así que vamos para la calle. Hi guys, aquí en La Habana preguntando gente de la raza, de racismo en Cuba. ¿Qué raza tú eres? Negro, no me considero blanca, pero igual, la que me quieren poner. Es blanca. Sí, es blanca. ¿Me identifica? Sí. La blanca. ¿Qué raza tú eres? Blanca. 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 Soy Java. A ver, Java es una mezcla entre una persona blanca y uno mulato. Que este año, o sea, surjo yo. Mi raza es mestiza. Mestiza. ¿Y qué es mestiza? Como una liga del negro con el mulato. Te da mestiza como mulato, sí. ¿Sabes? Eso es un tema complicado porque hay varias personas que dicen que soy mestiza, otros que dicen que puedo ser negra, otros dicen que no, que soy blanca. Tengo familias que son incluso indias que no. Entonces yo me considero que soy una mezcla y... O sea, ¿Cómo se llama esa mezcla? bueno, criolla, mestiza. Negra, mulata o blanca. Defínete ahí cuál tú quieres de esa mezcla. Entre negra, mulata, blanca, yo creo que me siento mulata. ¿De qué raza tú eres? Mulato. Yo me llamo Ariel Infante Hernández y soy mulato, ¿no? Soy mulato. Negro. Con mucha banda negro. No es mulato. Negro. Negro. Negra. Negro. ¿Tú no eres indio ni nada de eso? No, indio, bueno, indio, la mestiza. Vaya, la mestiza. Tú eres mestizo, pero te sientes negro. Negro. Orgulloso de tu raza. Muy orgulloso. ¿Qué raza tú eres, Mariela? Soy negra. Negra. Yo me considero negro. ¿Negro? ¿Qué raza voy a ser yo? Negro. Estoy preguntando negro. ¿Negro? ¿Tú sientes que Cuba es racista? Yo pienso que no. Cuba nunca ha sido racista. ¿Has sentido alguna vez que racismo en Cuba? No, ¿por qué? Si todas las personas somos iguales, todos los seres humanos somos iguales, no hay que hacer, ¿por qué tener inferioridad con otra persona de otro color? Si al final todos somos iguales, al final todos vamos para el mismo lugar. ¿Que en Cuba hay racismo? Yo no lo creo. ¿No has tenido la oportunidad de ver algún tipo de racismo en Cuba? No. Yo he pasado el mayor tiempo de mi vida acá en este municipio. Estuve 5 años en La Habana estudiando. Y la mayoría, tengo 41 años de edad y yo no he visto manifestaciones de racismo. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Hay racismo en Cuba? No. Yo me siento bien aquí, nada. Me tratan como una persona Igual, normal. igual. ¿Ustedes han vivido alguna vivencia de racismo en Cuba? No. No.
Para nada. Eso no me ha tocado como mi primo. No te ha tocado. No me ha tocado, Y pero sí existe. Muy poca ya, porque ya hay mucha diversidad. Ya muy... Sí. Se dice que no, pero sí hay racismo en Cuba. Lo he visto. Como mismo te digo que lo he visto, hay racismo en todos los lugares del mundo. No significa que Cuba sea un país totalmente racista, pero... Sí, en Cuba sí. Hay racismo en Cuba. Sí, sí hay racismo en Cuba. ¿Tiene un ejemplo? Sí, me ha pasado que a veces como lo han hecho como un tema ofensivo de mirarme y decirme no, porque me ha pasado con personas muy cercanas que hoy en día tenemos buena relación, pero en cierto momento como que, no, tú eres negra porque tu mamá es negra y tiene pasa, entonces, pero, o sea, es duro ver como personas de tu mismo país y de tu misma nacionalidad te pueden llegar a tratar así. No he visto tal racismo en Cuba. No, pero sí como que se tiene un poco de tensión al escoger la raza. La raza. Como hicieron, bueno, me dijiste ahora con más o menos un tipo de racismo en Cuba. Muchos ejemplos, o sea, aquí casi ninguna mujer, o sea, blanca, puede ser que esté con algún negro, pero un ejemplo, las mestizas no le gustan los negros, porque no le gusta tener hijos negritos con el pelo malo. Las blancas no les molesta mucho porque saben que sus niños son muy laticos, pero aquí sí hay racismo, en casi todo. Sí, un buey. Has tenido... No es que es verdad que hay un racismo en un buey. Ven, Raciel, no te No, vayas. creo que es así. Has tenido experiencia en uno. Sí, yo sí lo he tenido, sí. Cuéntame Sí, una. una mujer que tú digo blanca y aquel racismo era que es china, de verdad. Pero te dijo que te ofendió. No, la mujer mía no, la suegra. Y aquí también la tuve bien cerquita, que me botaron para el carajo. Mira, tú me caes muy bien y todo, tú eres muy buena gente, pero tú sabes cuál es el problema, que tú eres negro, yo no quiero un negro para la hija mía. Así es fácil. Eso no tiene, no, eso es de verdad. Un poco, ¿sí o no? Hay un poco de racismo, porque a veces los negros le tiran a los mismos negros, los blancos le tiran a los mismos blancos, y así hay. ¿Qué ejemplo tú? Y siempre hablan mal de los negros, de que son delincuentes, de que si son callejeros. Siempre, ¿quién tiró la tiza? El negro ese. O sea, el negro casi siempre es el que comete los delitos, el que roba, el que mata, el que mata. Ven acá, vamos para aquí, pásame la cámara para acá. No, pues, Si a ti te dicen negro, ¿tú te ofendes? ¿Y tú? yo soy negro. A muchas horas son negros. Claro, sí, ¿cuál es el problema? A veces le llamo como negro y le digo negro de cariño. Él se da cuenta que es de cariño, no es porque se lo digo intencionalmente ni por nada así, es de cariño, nada que ver. Como tengo amigos que le digo flaca, yo le digo, tú me tienes que decir a mi flaca porque ahora no se la otra, a veces yo la flaca y así intercambiamos, nada que ver. ¿No se ofende si le decimos mulato o jabá? No. Nada que ver. Orgulloso. Claro que sí. Yo, Siempre. claro. Aquí existe mucha creatividad. ¿A ti te ofende si te dicen negro o mulato? No me ofende porque, como dije, soy negro y a mucha hombres. Un apodo que te diga a ti la gente. No, todos tengo miles, el ruso, mi mejor amigo me dicen de chiquitico Peca, el colorado, el rojo, el colo, en fin. Te llaman a ti en la calle, ¿cómo te habla la gente? No sé, cuando te llaman... Siempre me dicen mulata. Y te sientes orgulloso. Como no, por supuesto, 100%. No se ofenden en la palabra. Las mujeres mulatas tienen la misma prioridad que la mujer blanca. No hay racismo. Para nada. So you guys, what did you think about the responses below? Let me know your commentary, your thoughts, your opinions. Aquí no hay censura. Here there's no censorship, so let me know your opinions below. For me though, it's interesting that most white people did not say there was racism in Cuba. Right? Isn't that strange?